Buenas, en este video vamos a hablar sobre la resistencia eléctrica. Nosotros sabemos que la resistencia eléctrica se la denomina a la oposición al flujo de corriente eléctrica a través de un conductor. A ver, vamos a ponerlo en términos claros. Supongamos que vienen electrones viajando, ¿sí? Son empujados por una tensión determinada y es una cantidad de electrones determinada que está pasando, o sea, hay una intensidad también determinada. Pero llegan a un cuello de botella. ¿Sí? Entonces, esto se lo llama resistencia porque se está oponiendo al flujo de electrones. Es muy importante la resistencia en la vida real porque nosotros, por ejemplo, tenemos un aparatito que no puede consumir tanta corriente. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, le ponemos resistencias en el camino para que esa corriente disminuya y pueda llegar a alimentar al aparato y que nosotros lo podamos utilizar. Entonces, básicamente, lo que tenemos que saber es que la resistencia es eso, es la oposición al flujo de electrones. Se simboliza con la R, la magnitud, y su unidad es el ohm, el omega, ¿sí? Se simboliza de esta manera. Tenemos conductores aislantes y semiconductores, que son los que van a jugar con este tema de la resistencia. Por ejemplo, los conductores es todo material o elemento que permite el flujo de la corriente, es decir, no tienen problemas en que pasen los electrones, los dejan pasar con mucha facilidad, presentan una mínima resistencia. No es que no hay resistencia, resistencia siempre hay, pero es muy baja. Después tenemos los semiconductores, como el silicio, ¿sí? Que se utilizan en las placas electrónicas, que básicamente nosotros tenemos que aplicar una tensión determinada para que deje pasar los electrones. Si no aplicamos esa tensión, no los deja pasar. Es decir, un semiconductor actúa como conductor o como un no conductor, ¿sí? No deja o no deja pasar electrones dependiendo de la tensión que se le aplique. Después tenemos aislantes, que son aquellos muy malos conductores de electricidad. No es que no permitan el paso de la corriente definitivamente, pero la permiten, pero de muy mala manera. Por ejemplo, la madera, el vidrio, ¿sí? Que sabemos que no son por excelencia conductores, de hecho no se suelen utilizar para nada, pero bueno, son muy malos conductores, eso lo tienen que tener bastante en claro. Después tenemos los superconductores, que no lo puse acá, son conductores que presentan una resistencia muy, pero muy baja respecto a los conductores. ¿Sí? Pero bueno, básicamente estas son las categorías más importantes que me interesa que ustedes vean. Entonces, conductores buenos, muy baja resistencia, semiconductores, dependiendo qué tensión aplique, deja o no pasar la corriente, y aislantes, muchísima resistencia eléctrica. Por ejemplo, tengo el cobre, ¿sí? El vidrio, la madera, el silicio, aluminio, grafito. Unos ejemplos para que veamos. El cobre es un conductor, sabemos que lo utilizamos en las construcciones de hogar para hacer circuitos, ¿sí? El vidrio es un aislante, no conduce la electricidad. ¿Ustedes vieron un circuito de vidrio? No. La madera tampoco, es muy mala conductora. El silicio, como se los mencioné anteriormente, es un semiconductor porque depende la tensión que se le aplique, permitiría o no pasar la corriente eléctrica. Aluminio es un conductor. Hay cables de aluminio, no son tan eficientes como el del cobre. Y de hecho lo podemos repasar en los cálculos que subí en la ley de Poliu, ¿sí? O resistencia de conductores, lo van a encontrar en el canal. Y grafito, ¿sí? Que grafito es un aislante. Para este en concreto les recomiendo que vean unos videos sobre la lámpara de Edison, ¿sí? Donde el grafito es lo que incandesce y produce que se produzca la luz radiante, sí, que es a causa de algo llamado efecto Joule, que es lo que vamos a ver ahora. Es decir, gracias a grafito nosotros producimos lo que es la luz, ¿sí? Eso es en las lámparas antiguas, ahora se utilizan otras tecnologías.
Entonces, como les mencioné antes, el efecto Joule es algo muy importante, ¿sí? Provocado por las resistencias. Básicamente, el efecto Joule se lo denomina el fenómeno de disipación térmica que se produce en un circuito eléctrico donde parte de la energía cinética de los electrones se transforma en calor debido a los choques que sufren con los átomos del material por el que circulan, elevando así la temperatura del mismo. Entonces imaginemos en la corriente que nosotros tenemos electrones moviéndose. Estos electrones se chocan con otros átomos del, del elemento, ¿sí? Que los conduce, por ejemplo el cobre, el vidrio, lo que sea, y esos choques básicamente producen pérdidas de energía en el movimiento. Entonces, esa pérdida de energía básicamente se traduce en disipación en forma de calor. Por eso nosotros, por ejemplo, cuando vemos una estufa halógena en estos casos, vemos que se pone roja, ¿no? A veces cuando la encendemos. Eso es básicamente porque es tan mal conductor lo que tiene ahí, es una resistencia muy grande, que los electrones se vuelven locos chocando uno con el otro, con el material, y básicamente toda su energía la transfieren en forma térmica al medio ambiente. Y uno diría, bueno, pero no se cansan de moverse esos electrones. No, porque nosotros estamos empujándoles constantemente, o sea, le estamos implementando una tensión, ¿sí? Eh, por lo cual básicamente siempre están moviéndose alocadamente, chocándose uno con otro en estos eh, resistencias de gran magnitud. También tenemos resistencia en, como les había dicho, en los conductores, por ejemplo, en los cables o, no sé, los mismos celulares. Cuando a veces nosotros lo notamos caliente, uno diría, bueno, pero ¿cómo puede ser si esto no debería tener gran resistencia? Bueno, sí, la tiene resistencia. Los conductores también, por eso se ponen calientes, pero tiene una resistencia menor respecto de un vidrio, una madera, un grafito, ¿sí? U otros materiales que son malos conductores. Entonces el efecto Joule es un fenómeno en donde se pierde energía.